Habíamos llegado ayer hasta el ejercicio 4. Algunos de ustedes, quienes estuvieron con Karina y con Tochi, ya desarrollaron este ejercicio. Así que lo que les vamos a pedir es que quienes lo hicieron se llamen a silencio hasta que nosotros les pidamos intervención, y quienes estuvieron participando conmigo y con Fabián en la clase virtual, y que tenían como tarea pensar cómo se podía desarrollar este ejercicio, cómo se podía encarar, y por qué no también, incluso intentar hacerlo, y hasta haberlo hecho completo, que nos den su opinión, quienes estuvieron ayer en forma virtual. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo encararon esto? ¿Cómo lo encararían? Para ir trabajándolo entre todos, ¿no? Y los que estuvieron en forma presencial pueden ir corrigiendo lo que sus compañeros vayan diciendo. Así que los escuchamos. Y obvio que, como siempre decimos, es el momento de cometer errores, porque acá aprendemos. A ver quién se anima. ¿Nadie? Ahí Camila comentó que ella tomó X cubo como U. Ah, bien, Camila. En el chat. Cuando Camila dice que ella toma X cubo como U, cosa que ahora yo voy a escribir en un ratito, ¿con qué fin lo haces, Camila? Para que pensar en una integral que te quede más sencilla, más simple. ¿De qué tipo de integral estarías hablando? ¿Cuál sería el formato de la integral que estás buscando? Que encontrarías en la tabla, ¿no? El seno de X. Bien, o sea que Camila está proponiendo hacer ese reemplazo de que x cubo sea igual a u, porque ella está pensando que vamos a poder tomar, y ahora lo voy a escribir por aquí, que vamos a poder decir entonces que en la tabla nosotros vamos a poder encontrar una integral inmediata que es el seno de u por diferencial u, ¿no? Ella dijo el seno de x está perfecto, pero siempre hablemoslo en función de, o sea, como función de función. Y si buscamos la tabla sabemos que la integral del seno de u por diferencial u es el menos coseno de u. Para ello entonces es necesario que el argumento de la función seno nosotros lo sustituyamos por la función u. ¿Y qué sucede cuando hallamos u igual a x cubo? Inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos una sustitución? ¿Cuál es el paso siguiente? Saco el diferencial de U. Muy bien, nosotros llamamos a una parte de la función que tenemos en el integrando como u, y tenemos que calcular el diferencial de u. Y tenemos que ver, cuando hacemos este reemplazo, si ya está todo solucionado dentro del integral o si nos faltan algunas cosas. Entonces, en principio diríamos que aquí podríamos estar reemplazando lo que es u, en color rojo, por x al cubo, o sea que la parte que está dentro del argumento lo tenemos solucionado, y tendríamos que tratar de que el diferencial u hubiese quedado igual a x cuadrado por diferencial x. Y tenemos un problemita, ¿no? Hay una pequeña diferencia. ¿Qué sucede? El diferencial u es 3x cuadrado por diferencial x. Pero ¿qué es lo que tenemos dentro de la integral? ¿Tenemos toda esa expresión? X cuadrado diferencial. Hasta el 3. Falta el 3, muy bien. Entonces, fíjense que al faltarnos ese 3, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar lo que tenemos, x cuadrado diferencial x, y a ese 3 se lo pasamos dividiendo diferencial u. Entonces nosotros de esta manera podemos decir entonces que nos quedó el seno de u, y en vez de poner x cuadrado diferencial x, ponemos u igual, que está expresado ahora en función del diferencial de u, y nos queda la integral del seno de u por diferencial u sobre 3. Una vez que nosotros hicimos esta sustitución, ya el trabajo que nos queda es muy fácil de integración. Porque, ¿qué es lo primero que tratarían de hacer ustedes acá? Sacar el 3. Sacar el 3, que está dividiendo, o sea que lo sacamos como un tercio, y ahí nos queda una integral que es inmediata, porque la encontramos en la tabla de integrales, y sabemos que el resultado de esa integral es menos coseno de u más c.
Entonces tenemos 1/3 por el resultado de esta integral, y lo último que nos queda hacer es devolverle a la expresión final, a la función primitiva que hemos encontrado, la variable original, que es la variable x. Entonces volvemos a tomar la sustitución inicial, y cada vez que aparece u en la expresión final, la reemplazamos por lo que nosotros dijimos que valía u, que era x al cubo. De forma tal que entonces el resultado de la integral que estamos buscando nos queda menos 1/3 del coseno de x al cubo más c. Acá escuché solamente a 2 personas, ¿no?, de las que estuvieron haciendo la virtualidad, Camila y Eugenio. El resto pudo intentar realizar el ejercicio, encontró algún problema. Si no pudieron realizarlo, ¿entendieron lo que hicimos? ¿Quedó alguna duda? ¿Es necesario que volvamos a revisar algo de este procedimiento? Yo lo hice, pero debe tomar x cubo, le mandé x cuadrado, nada que ver. Bueno, ¿y A qué te U, pasó, a Luciano, ahí? diferencial U, no sé, se me puso que, vio que usted dijo, intenten que le haga más. Sí, sí. Yo le puse al diferencial U, x cuadrado. Lo vamos O sea, al el valor de diferencial U, u tome o a x u, cuadrado. perdón. Al A U, diferencial u. perdón. Vos elegiste A u U, igual x cuadrado. x Así, cuadrado. ¿no? Bien, y enseguida tuviste que hallar el diferencial u, Ujú, que es 2x diferencial x. sí. Bueno, ¿qué sucede con la integral cuando nosotros hacemos esto? De ¿Cómo te ahí yo quedó le cuando puse, hiciste la integral? de ahí yo le puse x, o sea, todo medio parecido, pero donde está el 3 yo tengo un 2. Después yo puse x cuadrado por el seno, y ahí le puse 2x, de bx al cubo, digamos. 2x. Sí, pero ¿Y usted de tiene dónde, x, y de dónde salió 2x? lo tomé del primer término, es como que lo bajé. A ver, De ¿escribiste así, darle x Luciano? por el diferencial de x igual a así. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? A ver, como para entenderlo y para ver, para revisar con Luciano qué es lo que está mal, para poder ya comprender este error y no volver a repetirlo, ¿no? Debe quedarme un tercio, me quedó un medio a mí, digamos. Claro, pero ¿Me entiendes? convengamos que la función, esto que tenés acá como integrando, esta parte, Ujú, es totalmente diferente a la anterior. Y lo que nosotros buscamos con la sustitución es escribir nuestra integral, que está dada en la variable x, en función de otra variable y que nos dé una integral inmediata. Si vos resolvés esto que está acá, así tal cual está planteado, primero que no se puede seguir resolviendo esto por sustitución, no tenemos herramientas hoy para hacerlo, es otro método que lleva esto, pero si intentamos resolverlo, no vamos a llegar a la misma solución, y por lo tanto cuando lleguemos a una función primitiva que la querramos derivar, nunca vamos a encontrar esta función que está comprendida dentro del integral y sin incluir el diferencial, la derivada, ¿no? Recuerden que ujú. la función primitiva, si la derivamos, encontramos esto que yo puse entre corchetes, y si la diferenciamos, encontramos toda la expresión que está dentro o debajo del signo integral. Entonces el problema, Luciano, es que cuando vos hiciste este intento de sustitución, vos no tendrías que haber pensado más en escribir en función de x, sino que tendrías que haber intentado reescribir tu integral en función de u. Y hubiese Ujú. puesto, en ese caso, en vez de x cuadrado, u, en vez de esta x cuadrado que aparece aquí arriba a la izquierda, hubiésemos puesto u, que es lo que vos llamaste x cuadrado, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? El problema es que después, cuando vos querés escribir el seno de x cubo y querés ponerlo con u, no te alcanza nada, porque si vos decís que u es igual a x cuadrado, ¿qué es x cubo? Porque te Y sí, el falta como seno, una x, es como si vos hubiese sí. tenido que escribir u por x, porque u es x cuadrado y x cuadrado por x es x cubo,
y en vez de diferencial X no hubieses podido ponerlo porque fíjate que si dejas diferencial X solito, es como que este 2X tiene que pasar dividiendo al diferencial U, y te hubiese quedado una mezcla de variables U y X que no se puede resolver. Ujú. Sí, Entonces, entendí. en ese caso, uno tiene que decir, bueno, este camino que yo elegí seguramente no es el correcto y tengo que pensar otro tipo de solución. Nosotros así como una pista le podemos decir que cuando aparece x elevada a un exponente, o sea, una función polinómica, que en este caso es solo un término, x al cubo, ¿no? Y aparece dos veces, porque fíjense que aparece x al cubo y también aparece x al cuadrado, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que en una función polinómica, cuando derivan, el resultado es otra función polinómica, pero de un grado menor. Esto quiere decir que si tengo x al cuadrado y lo derivo, voy a tener como resultado x. No me sirve, porque tengo x cuadrado, pero después en la otra parte aparece x al cubo. Pero en cambio, si yo elijo x al cubo y lo derivo, obtengo un polinomio de un grado menor, o sea, una función que está elevada al cuadrado, en donde x aparece elevado al cuadrado, y eso sí me sirve, porque yo tengo x al cubo y también tengo x al cuadrado. Por eso la sustitución correcta que había que realizar era esta. ¿Se comprende ahí? Yo creo, Luciano. Sergio, que nos damos cuenta realmente que la sustitución es correcta cuando logramos sustituir todas las variables x por la nueva variable, por la nueva sustitución. Si me queda una mezcla de la nueva variable, la u, con la x, es porque algo no está bien, más allá de que se pueda o no se pueda calcular esa integral, ¿entienden? Si me quedó una mezcla de u y x, es porque la sustitución que hice está mal. ¿Tá? Porque me tiene que quedar completamente la nueva integral en función de la nueva variable. No me pueden quedar mezcladas variable u con variable x. ¿Está? Y en general más sencilla, ¿no es cierto? Además. Exactamente, y en general más sencilla. Bueno, Agustín ahí había puesto en el chat de que él se había trabado un poquito en la parte de sacar el diferencial de u, pero que ahora ya se dio cuenta y que pudo destrabar esto y lo entendió. Me parece bien, Agustín. De todos modos, reitero lo que les decíamos ayer. ¿Cómo aprendo a integrar? Y la única forma que nosotros conocemos de aprender a integrar es realizar ejercicios. Por eso es que ustedes van a ver que en los videos que nosotros les habíamos propuesto mirar para el lunes, que después pasaron para el martes, había algunos ejercicios de integración por sustitución. Y que armamos este nuevo Power que estamos dando ahora nosotros acá, con ejercicios que son diferentes a los anteriores, de forma tal de que ustedes ya entre los ejercicios que habíamos propuesto que miraran, más estos, ya tienen un combo de más o menos unos 15 a 20 ejercicios. Y después todavía tienen subidos en el aula virtual otros ejercicios por sustitución, que como yo les comentaba ayer en la parte virtual, no es necesario que resuelvan todos, simplemente eligen algunos y van diciendo, ah, bueno, la verdad que este ejercicio ya lo puedo hacer, y este ejercicio también lo puedo hacer. Cuando ya encontré la mecánica, la forma, paro, no sigo resolviendo más y avanzo con otro tema. Van a ver que al final de la clase de hoy también les vamos a dejar otros ejercicios propuestos. Pero la idea es que ustedes aprendan a integrar justamente a través de realizar ejercicios. No conocemos otra forma realmente que no sea esta. ¿Te parece, Tochi, que avancemos a otro ejercicio? Perfecto. Una de las preguntitas que se originó ayer al finalizar la clase, que preguntó Aldana justamente, capaz que luego puede ampliar el panorama, justamente ella se planteaba, y che, ¿para qué tenemos que saber estas integrales? Es decir, ¿en qué la podemos llegar a aplicar? Me pareció interesante la pregunta de Aldana porque decía, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, ¿y para qué? Por supuesto. ¿No? Bueno, yo les comentaba, creo que fue la semana pasada cuando empezamos a hablar de integración, que todas las ciencias, fundamentalmente las que ustedes van a estudiar, que son básicamente química y física, y también biología, que después se transforman en otras asignaturas, depende de lo que ustedes hayan estudiado o hayan elegido estudiar, como química y bioquímica de los alimentos,
como operaciones unitarias, como química física, como bioquímica, bioquímica 1, bioquímica 2, que aparece en la carrera de bioquímica específicamente, lo que aparece en las formulaciones farmacéuticas, lo que aparece en química biológica. Bueno, todo esto, para avanzar y desarrollarlo, necesita la formulación de modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos no son otra cosa que funciones que tienen que ser analizadas. Y aquí que nosotros tenemos un problema cualquiera, que tenemos que formular un modelo matemático, que supongamos que es un modelo matemático, por hacer algo, miren el gesto con mi mano, un modelo general, y que para analizar ese modelo, nosotros como si nos metiéramos con un microscopio y miráramos una partecita de ese modelo. Eso que estamos mirando nosotros, que es una partecita muy pequeña, está relacionado con el cálculo diferencial. O sea, nosotros vamos a estudiar un modelo matemático para cualquier disciplina que estemos estudiando y vamos a analizar microscópicamente el problema. Porque es más sencillo mirar una partecita en profundidad que poder mirar el todo que está compuesto de muchas partes. Entonces, una vez que nosotros desmenuzamos ese pedacito, o sea que hacemos ese cálculo diferencial, después tenemos que pensar, bien, resolvimos esto, así nada más. ¿Cómo hago para que esto que resolví en ese pedacito muy pequeño de mi problema, ahora lo pueda hacer extensivo a todo el universo de mi problema? Y ahí es donde aparece la operación inversa del cálculo diferencial, que es el cálculo integral. Entonces yo a través del cálculo integral lo que hago es extender esa solución pequeña que miré para un pedacito de mi problema, se lo extiendo a todo mi problema. Eso es parte de este cálculo integral que estamos viendo, al cual después le vamos a agregar otras cosas más y vamos a pasar a estudiar una integral definida, que es lo que nos va a permitir encontrar no una solución general como esta que aparece con la constante C permanentemente, sino una solución particular para mi problema. Más o menos ahí tiene que ir el pensamiento de ustedes por qué aparece el cálculo diferencial y el cálculo integral como algo tan importante, que se lo vendemos nosotros así, pero lo hacemos porque realmente sabemos que lo van a necesitar, ¿no? No sé, Tochi, si queda más o menos claro ahí. Ya se va a cortar, Sergio, así que no. De acuerdo. Nos reconectamos con el siguiente ejercicio entonces. Pregunto antes de avanzar, chicos, ¿quedó más o menos clara la explicación de un uso, muy explicación general, de lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, de por qué aparece? Nosotros vamos a hacer aplicaciones más adelante en lo que es fundamentalmente física y quizás algunas aplicaciones también en biología, y ahí van a terminar de viendo dónde aparece el cálculo diferencial e integral en estas asignaturas, ¿no? O en estas disciplinas. El tema es que primero tenemos que aprender la técnica para poder después comprenderlo. Pero... Nosotros ayer muy al pasar lo que le comentábamos a los chicos, inclusive que en física justamente, cuando vos derivás la velocidad en función del tiempo, obtenés la aceleración. Pero que justamente están los videos que ellos tenían que ver para hace como 2 semanas atrás, ¿te acordás? Ahí está explicado paso a paso. Exactamente, ¿qué pasa si hacíamos el proceso inverso? Si teníamos la aceleración y queríamos conocer la velocidad, justamente ese proceso inverso nos llevaba a la integración, ¿no? Pero bueno, eso se va a ir viendo un poquito más en detalle después en cada... Sí. Ese ejemplo que partía desde lanzar un cuerpo desde la torre de Pisa, desde lo alto de la torre de Pisa, que está en el video, mostraba cómo es el proceso para llegar justamente a las ecuaciones que ustedes conocen de tiro vertical, ¿no? O de caída libre. Así que está bueno que repasen, digamos, esos videos como para poder entender un poquitito una de las aplicaciones. Igual nosotros ya les cuento, vamos a trabajar también con problemas de aplicación, en el cual se podrá entender dónde aparece todo esto. Pero pasemos ahora a nuestro próximo ejercicio. Y acá tenemos la integral de 1 sobre coseno cuadrado de 2x por diferencial x. Los escucho, o los escuchamos, a ver qué es lo que ustedes intentarían hacer. Y les digo algo más todavía. Antes de pensar en la sustitución, vayan a la tabla de integrales y busquen
¿cuál sería la integral inmediata que aparece en la tabla, que tendría la forma de esta integral que nosotros les estamos proponiendo? A ver si la encuentro. Después sí pensamos en hacer una sustitución. Yo ya la encontré, están las trigonométricas. Están las trigonométricas, dice Camila. Bueno, Camila, ¿te animás a Tangente contarnos de- cuál es? Sí, en la trigonométrica está. Bueno, ¿y cuál es la que encontraron? Diferencial. de U más C. Ujú. Pero adentro la integral que dice, integral de... U U prima prima U sobre prima sobre coseno de coseno U. cuadrado es U. coseno cuadrado de U. Muy bien, U' sobre coseno cuadrado de U, y por diferencial de X, dice, ¿no es cierto? X. Bien. Que es lo mismo que si nosotros escribiéramos que en nuestra tabla de integral nos aparece diferencial U sobre coseno cuadrado de U, ¿no? ¿De dónde salen estas relaciones también? Porque esto es importante, recordar una relación trigonométrica, que 1 sobre coseno de un ángulo es igual a la secante de ese ángulo. Porque también en la tabla, en vez de aparecer 1 sobre coseno cuadrado, puede aparecer la integral de la secante cuadrado de U. ¿Está? En algunas tablas, y esto lo voy a escribir por aquí abajo, en algunas tablas nos va a aparecer la integral de diferencial U sobre coseno cuadrado de U. Pero en otras tablas nos puede aparecer secante cuadrado de U por diferencial U. En ambos casos estamos hablando de dos integrales que son exactamente iguales, porque hay una relación trigonométrica que nos dice que la inversa del coseno, o sea, 1 sobre coseno de X, es igual a la secante de X. Entonces esta integral que nosotros tenemos como 1 sobre coseno cuadrado de 2X diferencial X, tranquilamente la podemos escribir como la secante cuadrado de 2X por diferencial X. En ambos casos, ya sea que la expresemos como diferencial U sobre coseno cuadrado de U, o como secante cuadrado de U por diferencial U, la integral tiene una solución que ¿cuál es? La que encontraron ustedes en la tabla. Queda por resultado esta integral. Tangente de U más C. Tangente de U más C. Efectivamente, ya sea que la tengamos como secante cuadrada o como 1 sobre coseno cuadrado de U, el resultado es tangente de U más C. Entonces, como primero encontramos la integral inmediata, lo que ahora tenemos que hacer es proponer una sustitución para que esta integral nos quede de la forma de la integral inmediata que nosotros tenemos en la tabla. ¿Y cuál es la sustitución que hacemos? O que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que nos está molestando ahí que no nos permite ver la integral inmediata? 2X. 2x, exactamente, porque nosotros en la tabla tenemos secante cuadrado de u o 1 sobre coseno cuadrado de u, y no de 2x o de 2u. Entonces, ¿cuál es la sustitución que ustedes propondrían hacer? Poner 2X igual a T. Bien, yo creo que lo tengo armado directamente con u, voy a seguir con lo mismo, pero está bien, 2x igual a la variable. La variable que nosotros definimos, nueva, que acá la escribí con rojo yo en esta expresión, puede ser u, puede ser b corta, puede ser t, puede ser z, puede ser cualquiera de las últimas letras del abecedario, la que ustedes quieran poner. No hay ningún inconveniente. Yo elegí u simplemente porque lo venimos conversando y lo tengo preparado, y encima, en las tablas de integrales, generalmente aparece u. Pero pueden poner efectivamente cualquier otra letra, no hay ningún inconveniente. Eso sí, una vez que elijo cuál es la sustitución que voy a hacer con una nueva variable, tengo que hallar inmediatamente el diferencial de esa variable. ¿Y cuál es el diferencial de u? ¿Qué me va a dar por resultado? X por diferencial de X. Casi, Camila. A ver en el chat, no es x por diferencial x. ¿Cómo? 2 diferencial X puede ser. Ahí vamos, porque fíjense que esta función u igual 2x es una función
es una función lineal. Estaba mirando el chat que también está mal Constanza. Piensen, u igual 2x. Diferenciar es, derivamos y a la derivada la multiplicamos por el diferencial de x. Entonces piensen ustedes, si yo tengo la función 2x, ¿cuál es su derivada? 2. 2. Entonces, si la derivada de u es 2, el diferencial de u va a ser la derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente. O sea que el diferencial de u nos va a quedar 2, la derivada, multiplicado por el diferencial de x. No se olviden, no se pierdan en esto, porque una cosa es sustituir y la otra es poder hallar el diferencial de la nueva variable que yo acabo de crear a través de esa sustitución que realizo. Y entonces trato de ver ahora si todo esto, si u y diferencial u, los puedo encontrar en la integral original. Yo elegí trabajar con secante cuadrado de 2x, es lo mismo si trabajo con el coseno cuadrado de 2x. ¿Está todo bien? ¿Tengo que hacer algo más? Directamente encontré que ya puedo reemplazar todo y que entonces la integral me va a quedar de la forma de la que tengo en la tabla, ¿o tengo que hacer algún paso previo? ¿Qué les parece? No queda 2 de X. Tengo que explicar. Claro, porque hay un 2 que está molestando acá. A este diferencial x no lo puedo reemplazar directamente por diferencial u, porque ya sé que no son iguales. Entonces tengo que hacer un paso previo que me permita solucionar esa diferencia que tenemos, y ese paso previo es despejar diferencial x para después poder reemplazarlo en esta expresión por diferencial u sobre 2. Y ahí sí, la integral entonces nos queda planteada casi inmediata, secante cuadrado de u o 1 sobre coseno cuadrado de u, multiplicado por diferencial u sobre 2. Ya está casi de la misma forma que aparece en la tabla de integrales. ¿Qué operación debería hacer antes de resolver? Saco el 2. Sacamos el 2, que sale fuera de la integral como. Como fracción. Exactamente. Agustín también había dicho en el Medio. chat que salía y sale como un medio. Perfecto. Bien, Luciano. Entonces, ahora sí, fíjense que al sacar un medio, nos queda esta integral, que es la misma que nosotros identificamos inicialmente en la tabla. Con lo cual, hemos transformado nuestra integral, un poquito complicada, en una integral inmediata que se resuelve aplicando directamente la tabla de integración. Y el resultado se obtiene multiplicando un medio por el resultado de esa integral que aparece en la tabla. Es decir, un medio de la tangente de u más c. Y listo, terminó el ejercicio. No, ahora hay que reemplazar u. Muy bien, no termina porque yo no puedo devolver un resultado en otra variable diferente, que nadie más que yo sabe cuánto vale esa variable u. Porque yo puedo no haber mostrado este proceso y directamente decir, esta integral es igual a este resultado. Pero resulta que me dieron una integral en x, en la variable x, y yo devuelvo una función en u. Con lo cual no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hago la sustitución de u por lo que yo resolví llamar u, que es 2x, y ahí sí tengo el resultado final. Y este resultado es la función primitiva o integral indefinida que nos está pidiendo el ejercicio. Pregunto, y no para los que estuvieron ayer conmigo, porque ayer hice esta pregunta. Capaz que Tochi y Karina también la hicieron, por supuesto, pero pregunto para ese grupo, para el que estuvo en la presencialidad. ¿Cómo puedo hacer para verificar que este resultado sea el correcto? Porque acuérdense que en matemática muchas veces verificamos, ¿no? Sí, se hizo, sí. ¿Se hizo? Se verificaron varias. Ajá. Bueno, pero están respondiendo lo que yo no quería que respondieran, Wanda. Casi que está bien lo que dijiste, Wanda. Hay que diferenciar.
Bien, bien. Acuérdense que la integración es el proceso inverso de la diferenciación. Y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Si nosotros derivamos esta función, si la derivamos, voy por este camino, derivo, ¿qué obtengo? Cuando derivo esta función, ¿qué es lo que voy a obtener? Si el ejercicio está bien resuelto, ¿no? Bien, Wanda, faltaría el diferencial. O sea que si yo derivo, lo que voy a encontrar es lo que está, todo lo que está dentro del integral, pero sin el diferencial. En cambio, si nosotros diferenciamos, o sea, si yo ahora hago la diferenciación, si diferencio, lo que voy a encontrar es todo lo que está dentro del integral. Esto no es un pequeño detalle, ¿está? Y está relacionado con un esquemita, con las dobles flechas que nosotros les mostrábamos en el Power de la semana pasada, ¿no? En la clase del jueves pasado. Ustedes pueden tranquilamente hacer esta derivada y encontrar lo que está en azul, o mejor aún, diferenciar y encontrar toda la expresión que tenemos dentro del integral. Generalmente, lo más fácil que nosotros hacemos, lo más rápido, es este camino, el de derivar. Pero tenemos que saber que lo que encontramos al derivar es la función f minúscula. Esta función f minúscula, lo que está en esta nubecita azul. Nos va a faltar multiplicar por el diferencial de x. Bueno, estas preguntas son preguntas de examen, chicos, ¿no? ¿Cómo hago para verificar esto? Por eso nosotros insistimos bastante. Karina quiere hacer la derivada. Sí, Karina, ¿cómo no? Vamos a hacer la derivada esta, te vamos a dar el gusto porque te has portado muy bien hoy. Karina quiere que hagamos la prueba. Esta función que tenemos acá, la última que encontramos, es lo que nosotros llamamos la función f mayúscula. Si nosotros a f mayúscula de x la derivamos, obtenemos la función f minúscula de x, que es la función que está en esta nubecita azul. Karina quiere que la derivemos para ver si llegamos exactamente a lo mismo. Y repasar de paso la regla de la cadena. Entonces, guíenme a través del chat, a través del micrófono, cómo hacemos para derivar esta función. Yo voy a escribir lo que ustedes me digan, ¿no? Tabla de derivada a manos. Así que los escuchamos. Los leemos. Lo que no pueden hacer es silencio y tampoco pueden no escribir. Yo tengo una duda porque me perdí cómo usar la tabla. ¿De qué? En la tabla de derivadas, en este caso nos tendríamos que fijar en i o en i'. No, si vos estás derivando, vos tenés que decir que tu función y sea igual, en este caso, ¿a qué cosa? A lo que tenemos acá, ¿no? Que sería tangente, no vas a encontrar de x, sino tangente de u, de una función compuesta, ¿no? De una función de función. Y el resultado va a ser la derivada, o sea, en la tabla buscas tangente de u, y como Sofía Gómez está escribiendo en el chat, el resultado que vas a encontrar es u', te lo va a decir la tabla esto, sobre coseno de u. Eso es lo que escribió Sofía en el chat, que está muy bien, coseno cuadrado de u, ¿no? Bueno. U' sobre coseno cuadrado de u. Esto aparece en la tabla de derivadas. Vos cuando derivás, tenés que buscar en la tabla la función que tenés que derivar y vas a encontrar como resultado la derivada. Cuando integrás, es al revés. Buscás
la integral que te proponemos y como resultado vas a tener la primitiva en la tabla. ¿Se comprende? Sí, sí. Bien. Camila escribe exactamente lo mismo que Sofía, entonces apliquemos ahora esto que estoy recuadrando aquí a nuestra función f para hallar la derivada. ¿Cómo hacemos? Hay que reemplazar 2x por u Bueno, dale. y hallar el diferencial de u para poder escribir la Hacer u', integral. digamos, ¿no? Porque no estamos integrando, ¿eh? Estamos derivando o diferenciando. ¿Y cómo quedaría Entonces, planteada la derivada? Dale. la derivada de 2x sería 2 arriba, Ajá. En y vez de u', abajo sería el cos. porque yo voy a escribir por acá, ¿no? Aquí al costadito. Eugenio nos está proponiendo que u sea 2x, entonces cuando hallamos u', nos va a dar 2, para poder reemplazar en esta fórmula que habíamos recuadrado. U' lo reemplaza por 2, y debajo, coseno cuadrado de u, que decimos que es 2x. Hasta ahí vamos bien, Eugenio. Y si los demás lo comprendieron, fantástico. Pero nos está faltando algo. Profe, Miren, ¿sí? ¿puede ser que sea por el 1 medio que teníamos adelante? ¿Y Así qué queda uno arriba. hace? ¿Y qué hace el 1 este? Está multiplicando. Una constante que multiplica una función. Y cuando derivamos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la constante cuando derivamos? Y aumenta un valor de, o sea, por x quedaría, Es 0. perdón, es 0, no. Perdón. Cuidado que la constante está multiplicando la función, ¿eh? Es una de las primeras propiedades que nosotros estudiamos. Miren esto. Si y es igual a k por f de x, la propiedad que estudiamos nos dice, como dice Ulises, muy bien Ulises en el chat, se mantiene porque está multiplicando. O sea, la derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Esa propiedad es sumamente importante, que es la que nos permite sacar afuera después tanto de una integral como de una derivada, una constante. Y entonces lo que nos faltó acá es que ese 1 multiplica a la derivada de la tangente de u. Y ahí sí, cuando ustedes plantean correctamente la derivada, es decir, con este 1 también, luego podemos simplificar el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo, y nos queda que f' de x es 1 sobre coseno cuadrado de 2x. Esta es nuestra función f minúscula de x, que es la que está en la nubecita de la integral original. O sea que de esta manera hemos podido verificar. ¿Alguna pregunta, Karina, querés hacer? Hasta ahora va todo bien, jefe. Bueno. Lo veo bien. Sí, sí. Y como decía Karina, el problema que aparece con la regla de la cadena tiene también que ver con lo mismo que charlábamos al principio de la clase, ¿no? ¿Cómo aprendo a derivar? Haciendo ejercicios. Y como les contaba ayer, no es necesario hacer 100 ejercicios. Lo dije en la virtualidad y después pasé por el aula y se los dije en la presencialidad. Hay que hacer 10, 15, 20 ejercicios hasta que nosotros aprendamos la mecánica de la derivación. Lo mismo para la integración. Y una vez que vayamos aprendiendo, ya no es necesario seguir haciendo ejercicios, porque ya conocemos el procedimiento. Pero bueno, falta todavía un poco más de ejercitación para poder entender todo esto, ¿no? Y miren que estas cosas nosotros las preguntamos en los parciales, las preguntamos en los exámenes, o sea que son cosas importantes. Mientras estábamos terminando este ejercicio, habrán visto que Karina puso en el chat que el ejercicio siguiente tenía un nivel más de complejidad. Ya los iba preparando, ¿no?
Y aparece, ahora sí, un ejercicio que es un poquito más complicado. Pero, si por ahí damos en la tecla, vamos a transformarlo en una integral bastante sencilla de resolver. Así que yo les pido que lo miren, que se tomen un tiempito, no es necesario que respondan inmediatamente. Es más, aún, si ustedes piensan que hay una sustitución que se puede realizar, los invito a que la realicen en sus cuadernos, y después de pensarlo un poquito, nos digan cuál es la sustitución y cuál es la forma de la integral que ustedes estarían obteniendo, una integral más sencilla después de hacer la sustitución. Así que los dejamos pensar un ratito. Wanda pregunta si podemos expresar la raíz como exponente fraccionario, y Constanza le agrega a eso tomar el radicando como u. A ver qué opina el resto. Wanda está proponiendo, junto con Constanza, vamos a tomar un combo entre las dos propuestas, que u sea igual a z cuadrado más 1, y entonces, voy escribiendo partes, ¿no? Están buscando llegar a una integral, supongo yo, que quede como raíz cúbica de u por diferencial u, o sea, que quede como diferencial u, y poner en fracciones como exponente la raíz, nos quedaría u elevado a la 1/3. Que incluso esto todavía se puede mejorar un poquito más. Pero igual, desde la sustitución que proponen a esto que yo acabo de escribir como integral, hay una diferencia todavía que tenemos que subsanar, quizás. Tenemos que verificar si realmente esto se da, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta propuesta de Constanza de que u sea lo que está dentro de la raíz? ¿O hay otra idea? Yo los voy a ayudar a pensar. No estoy tan seguro de que esto que proponen sea la solución. ¿Qué dice el resto? Para mí sí es así porque después si buscamos el diferencial de u nos va a quedar 2z. Bueno, Danisa agrega entonces que una vez que tenemos u, la propuesta de Constanza, si lo diferenciamos, nos queda 2z diferencial z. Y si tenemos que u es igual a z cuadrado más 1, y diferencial u es 2z diferencial z, cuando hacemos la sustitución, ¿realmente nos queda esto? ¿No hay que agregar nada más? ¿Está todo bien? Cuando hacemos esta sustitución, aquí adentro de la raíz aparece. Y cuando hacemos el diferencial, es esto que tenemos en la integral. Entonces, ¿realmente nos queda de esta forma la integral de diferencial u sobre raíz cúbica de u, o falta algo? ¿Qué les parece? Falta la raíz. Sí, pero la raíz está expresada acá, chicos, ¿eh? La raíz está expresada. Fíjense que yo lo que pregunto es si la sustitución que hacemos de la variable original z por la nueva variable u, si ya está completo, falta agregar un número, un signo. Sabemos que hay una raíz cúbica, sí. ¿Más 1 de dónde, Luciano? Porque fíjate que la propuesta de tus compañeras es que u sea z cuadrado más 1. O sea que u es todo lo que está dentro de la raíz, todo lo que está pintado acá de rosado en la pantalla. Con lo cual, en el denominador, efectivamente nos va a quedar raíz cúbica de u. No hay problema por eso. Lo que está pintado en verde, ¿y de dónde sale el diferencial u sobre 2, Micaela? Porque fíjense que diferencial u es 2z diferencial z, ¿no?
pero nosotros en la integral original tenemos 2z diferencial z. Por lo tanto, todo lo que está pintado en verde acá, lo podemos reemplazar directamente por diferencial u. Y no tenemos que agregar, despejar nada, porque directamente haciendo esta sustitución que nos indicó Constanza, nosotros podemos entonces expresar esta integral de esta manera. Directamente. No falta nada, no hay que agregar nada más. Y lo podemos expresar de esta manera como exponente fraccionario, y lo podríamos expresar de otra forma más todavía simple. Ahí está, como dice Ulises, como u está en el denominador, lo podemos poner en el numerador con el mismo exponente, pero cambiado de signo. ¿Y qué logramos con esto? Una integral inmediata que ¿cómo aparece en la tabla? X elevado a n. Muy bien, lo mismo pusieron Constanza y Agustín en el chat, perfecto. En realidad decimos u elevado a la n por diferencial u, y sabemos que el resultado de esto es u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Entonces esta integral que nosotros teníamos recién como u a la menos 1/3 por diferencial u, podemos decir, lo escribo de vuelta, que es igual a u elevado a qué exponente. Lo escribo, menos 1/3 más 1. Sobre, es 2/3, muy bien. Lo escribo para que no se pierdan, entonces escribo ahora sí, u a la 2/3 sobre 2/3 más la constante c. ¿Qué falta acá para poder resolver el ejercicio ya definitivamente? Reemplazar. Reemplazar u por su igual, que es z cuadrado más 1, y este 2/3 que está dividiendo, como hicimos ayer en algunos ejercicios, lo invertimos para que quede multiplicando, y entonces nos quedaría 3 medios de z cuadrado más 1, elevado a la 2/3, y todo esto más c. Y ese resultado que tenemos acá, es el resultado de la integral indefinida que nosotros estamos buscando. Es la función primitiva, tal que al diferenciarla, obtengo lo que está dentro de la integral. Mi consejo es volver a hacer este ejercicio, volver a pensarlo, entenderlo, y si queda alguna duda, mañana nos preguntan. ¿Está? Sáquenle una captura a la pantalla para poder ver el proceso de resolución y traten de pensarlos ustedes mismos. Incluso, como les decía, hay otros ejercicios que están propuestos al finalizar este PowerPoint, que se lo vamos a subir hoy mismo, para que ustedes puedan practicar ejercicios. Borro esto y vamos a ir mostrándole lo que queda para que ustedes resuelvan. Les vamos a subir directamente el PowerPoint con los ejercicios que están resueltos y les vamos a dejar algunos propuestos para ustedes. Digo, para aprovechar estos 3 minutos de contarles qué es lo que pretendemos que ustedes hagan. Como el próximo ejemplo, aquí estaba el paso a paso de lo que hicimos recién, el próximo ejemplo es el mismo ejercicio pero con otra forma de resolverlo. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer otra sustitución. Esta es más compleja, es más difícil, pero se puede poner que la variable u sea toda la raíz cúbica, y queda el paso a paso para que ustedes lo analicen. Está desarrollado completo, para que ustedes lo puedan ver. No hay ningún inconveniente de que lo hagan de esta forma, o de la forma de que acabamos de verlo hace un ratito, porque en los dos, como se darán cuenta, llegamos al mismo resultado. Como está desarrollado paso a paso, la intención es que ustedes lo miren, lo entiendan, y elijan, ante una posibilidad de esta, cuál es la forma que ustedes prefieren para realizarlo. Como verán, a veces por el método de sustitución no hay un único camino. Hay más de uno. Algunos que es más sencillo, como creo que fue el primero, y otro que es un poquito más complejo, como es este,
que ustedes están viendo en pantalla ahora. Luego aparece un ejercicio 6, que también está desarrollado paso a paso, que es de la forma e a la x o e a la u, muy parecido a los anteriores en cuanto a las sustituciones que hay que hacer, simplemente cambia la integral que nosotros estamos viendo en la tabla. Ahora es una función exponencial. Y por último aparece otro ejercicio más, que es un ejercicio de logaritmo, de la función logaritmo natural, que también está para que ustedes lo vean paso a paso. Eso sería cosas como que ustedes tienen de tarea para mañana, revisar estos ejercicios, desarrollarlos, y después les dejamos 9 ejercicios más para que ustedes intenten realizarlos. De estos 9 ejercicios hay uno que no van a tener que hacer porque es este que acabamos de realizar nosotros, pero desde el 2 al 9 son ejercicios que ustedes pueden plantear y que se resuelven todos por sustitución. ¿Es necesario que lo hagan para mañana? No, háganlo cuando ustedes tengan tiempo y tengan ganas de hacerlo. Mañana lo que podemos hacer en todo caso es comenzar con las dudas que ustedes tengan de los ejercicios que quedaron planteados, resueltos, paso a paso, que ya se los subimos en un ratito, o de estos, algunos que ustedes tengan ganas de realizar. Y nos encontramos mañana con el link de Tochi, ¿no? ¿Tochi? Perfecto, sí, señor. Dale, avisamos igual por el grupo de WhatsApp. De acuerdo. Gracias, Bueno, gracias, Sergio. chicos, Gracias, nos encontramos hasta mañana luego. entonces. Hasta luego. Gracias Chao. Tochi, gracias Karina. No, a ustedes, gracias. Chao, chao. Chao. No, Gracias, chao.